Bueno, comenzamos con la primera sesión. En esta primera sesión, pues tengo un doble papel de moderadora y acompañante del profesor Fernando Llano, que es el verdadero ponente de esta sesión. Esta primera sesión la dedicamos a la ética de la inteligencia artificial y al derecho. Voy a comenzar autopresentándome, porque no tengo quien me presente, entonces me presento yo. Soy Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho, investigadora en el Instituto de Derechos Humanos aquí en la Universidad de Valencia, y tengo el honor de acompañar al profesor Fernando Llano, que es un referente en esta materia, compañero y amigo muy querido, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, el actual decano de la Facultad de Derecho de dicha universidad, con lo cual le agradezco mucho que nos acompañe porque somos conscientes de la agenda que tiene un decano y el trabajo que tiene, pero la amistad es lo que tiene, que cuando te invitan, pues uno va. Y es uno de los grandes referentes en el ámbito de derechos humanos e inteligencia artificial. La mayoría de personas que trabajamos en el ámbito de la filosofía del derecho hemos aprendido del profesor Fernando Llano todo lo que tiene que ver con la relación entre ética y derechos humanos. Es una de sus especialidades. Ha escrito una trilogía, lo estaban comentando ahora, desde el primer libro de 2018 hasta el último, los 3 libros que ha configurado una reflexión sobre los valores humanos, que es la cuestión que está trabajando ahora, y cómo afrontar el ámbito de la inteligencia artificial desde esa dimensión, desde la dimensión de preservar los valores humanos. Desde su primer libro, Homo ex excelsior, hasta ahora, el Homo ex machina, ¿no? Estos 3 libros han abordado pues, todos los problemas, los retos, los desafíos, los inconvenientes que la inteligencia artificial puede plantear para preservar esa dignidad humana, ese ámbito de los derechos humanos y de los valores de los que se hablaba también en la intervención, en la inauguración de este congreso. Bien, yo voy a hacer una brevísima presentación, como le he dicho a él y así lo siento, yo aquí soy la telonera, es decir, hablaré 10 minutos para plantear solo algunas cuestiones generales porque lo poco que yo sé de inteligencia artificial y derechos humanos lo he aprendido del profesor Llano y por tanto dejaremos tiempo para que él, que es el auténtico experto, nos cuente todos estos desafíos y retos para tener también un tiempo de debate. Mi intervención se planteaba la pregunta de si para abordar la relación entre ética y inteligencia artificial necesitamos más ética y más derecho. No sé si podrían poner la presentación para que se viese, si no, pues la veré solo yo. Pero la idea, no se ve la presentación, aquí está. La idea fundamental, y con esto voy a dedicarle solo 5 minutos, es que todo lo que gira en torno al ámbito de la inteligencia artificial, cuando cruza con el posible debate de derechos humanos, en mi opinión, y es una de las variables también que está en todos los escritos del profesor Llano, es apostar por el humanismo tecnológico. Se decía al principio de la intervención, poner a la tecnología al servicio del ser humano y no a la inversa. Esto que parece una obviedad, cuando comenzamos a trabajar con determinadas aplicaciones en el ámbito de la inteligencia artificial, no siempre es así. Para que la inteligencia artificial esté al servicio del ser humano y no a la inversa, ¿no? El pensamiento kantiano, para que el ser humano sea un fin en sí mismo, es imprescindible el papel del derecho, porque pone límites, pero el derecho, en mi opinión, no es nada sin la ética. Efectivamente, como se decía muy bien en la presentación, no todo lo que es justo, no todo lo que es legal está siempre alineado. A veces las normas no son justas por el mero hecho de ser ordenamiento jurídico y por tanto ahí la ética tiene un punto de cruce que hace que ese derecho, además de ser legal, además de ser ordenamiento jurídico vinculante, tenga esa variable imprescindible para alinearse con la dignidad humana, que es el criterio de justicia. Cuando hablamos de humanismo tecnológico y lo cruzamos con la idea de inteligencia artificial, se cruzan muchas variables que seguro el profesor Llano adelantará. La inteligencia artificial genera miedo, genera desafíos, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Y este ejemplo lo tomo de uno de los escritos del profesor Fernando Llano, cuando los guionistas del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos en el año 2023 hicieron una huelga porque comenzaron a ver que la inteligencia artificial escribía guiones mejor
que el propio ser humano y comenzaron a verse amenazados y a la posibilidad de que se desplazara pues, su ámbito laboral hacia la inteligencia artificial. Es una amenaza que ahora se repite muy a menudo, ¿no? Pues, por ejemplo, en el ámbito de las traducciones, incluso en el ámbito legal, en el ámbito médico, ¿no? Si la inteligencia artificial será capaz de diagnosticar mejor, más rápido, si será capaz de leer sentencias y darnos una jurisprudencia en cuestión de minutos, etcétera. El impacto en el ámbito laboral es uno de los, digamos, ejes que más tensiona esa garantía de derechos con el cruce con inteligencia artificial. Los guionistas en 2023 consiguieron un pequeño éxito y era que no pudiera escribir material literario la IA, pero según avanzamos en el tiempo cada vez es más difícil de detectar la presencia de la inteligencia artificial. Todos los que somos profesores lo sabemos porque nuestros estudiantes nos superan en los ejercicios que hacen y utilizan inteligencia artificial porque es una herramienta útil que debe de estar al servicio del ser humano, pero que debe de ser regulada. Y aquí surge una idea también básica que me gustaría destacar, que es la idea del riesgo de extinción, es decir, el temer que la inteligencia artificial pueda atacar no solo esa creatividad, esa capacidad de pensamiento, de acción y de reflexión del ser humano, que también, sino la idea de sustituir al ser humano, ¿no? Hay aquí una afirmación que realizaban un colectivo de ingenieros y ejecutivos que trabajaban en el ámbito de la IA en Estados Unidos, que decían que la necesidad de mitigar el riesgo en relación a la inteligencia artificial puede asimilarse a la necesidad de mitigar el riesgo en las pandemias o en las guerras nucleares. Yo la primera vez que lo leí me pareció un poco exagerado y cada vez creo que tiene más razón. La necesidad de limitar el riesgo, de controlar el riesgo, no de aniquilar el uso de la inteligencia artificial. Hay problemas en la inteligencia artificial que tienen que ver con la creación, que tienen que ver con la contención, pero sobre todo, en mi opinión, que tienen que ver con el control. Renunciar a la creación es renunciar a la posibilidad de avance. O sea, no cabe ninguna duda, en mi opinión, y si no, esto lo podemos debatir, que la inteligencia artificial es y debe de ser progreso. La creación es necesaria, pero la contención y el control es lo que harán que esa herramienta sea una herramienta ética y sea una herramienta justa. Podríamos aquí reflexionar muy brevemente, porque me gustan mucho, sobre las leyes de robótica de Asimov, que tienen ya mucho tiempo, pero que continúan siendo aplicables, ¿no? Y es siempre la idea de si los robots se revelarán, no un robot o la inteligencia artificial, pues no debe dañar al ser humano, no debe ir en contra de la existencia del ser humano, no debe permitir que de lo que surja de la inteligencia artificial pueda dañar al ser humano, etcétera, aunque en el ámbito teórico eso parece que es fácilmente de conseguir, en el ámbito práctico en determinadas utilizaciones de determinadas aplicaciones, eso no siempre es así. Y entonces viene el problema, que suena a película de ciencia ficción, pero que cada vez es más real, de cómo podemos garantizar que las máquinas no se rebelen. O cómo podemos ser conscientes, que eso es más fácil de detectar, de que en realidad la inteligencia artificial ya no está estrictamente bajo el control del ser humano, es decir, que piensa por sí misma. Por ejemplo, cuando uno hace un ejercicio de simularse, que a lo mejor ustedes no lo han hecho, pero yo sí, de simularse a sí mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Pues, por ejemplo, escribe esto como le escribiría Ángeles Solanes, que soy yo. La inteligencia lo hace mejor que yo misma. O sea, con mis sesgos, con mi forma de hablar, con mis correcciones, etcétera. ¿Qué pasaría si consiguiera estar en mi lugar? Es decir, grabar una conferencia en la cual yo no interviniese en una lengua que yo no hablo absolutamente de la misma forma que lo haría yo, ¿no? Entonces, esta idea de alineamiento, de hasta qué punto puede la inteligencia artificial sustituirnos, es una cuestión, más que un peligro, es una cuestión de carácter ético que hay que tener presente. Y ahí se alinean los principios éticos fundamentales de los que hablará también más tarde el profesor Fernando Llano, que es la idea de beneficencia, es decir, de orientarse al bien común. Comentábamos con uno de los ponentes de la mesa siguiente, bueno, ¿hasta qué punto para leer imágenes médicas, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues puede ser interesante, ¿no? Para llegar a esa pequeña detección que el ser humano necesitaría muchísimo tiempo, ¿no? Me comentaban compañeros biólogos, por ejemplo, para cruzar muestras que a nivel humano costaría muchísimo hacerlo y la inteligencia artificial lo hace en muy poco tiempo, beneficencia, no maleficencia, es decir, no violar lo que son derechos básicos que ha costado mucho conseguir y consagrar en el Estado de Derecho, ¿no? Por ejemplo, pues que no genere sesgos que sean discriminación, que parece una obviedad, pero sin quien programa la inteligencia artificial tiene sesgo discriminador, la inteligencia artificial va a publicar
el sesgo discriminador y lo va a potenciar muchísimo más porque no puede pensar por sí misma, no debería. Entonces no tiene el elemento de control. La autonomía, esta idea que también se manejaba al principio de la intervención, que es la idea de tener siempre un control humano y que haya detrás una responsabilidad, porque ¿quién es el responsable de las acciones de la inteligencia artificial? Eso también es una cuestión de ética. El no reproducir patrones que no sean patrones adecuados, por ejemplo, no solo de sesgo, sino de auténtica discriminación a nivel sexual, ético, cultural. Es conocidísimo el ejemplo de las compañías de seguros, de cuando comenzaron a programar las exigencias que hacían para determinados seguros y todas tenían un sesgo en función de los programadores que la habían realizado, ¿no? Hombre, blanco, sin enfermedades, heterosexual, etcétera, y todos los grandes añadidos que hacían que la gente que contrataba esas pólizas de seguros fueran más caros, estaban dentro del sesgo del programador que la inteligencia artificial había, pues eso, había magnificado. Y luego, claro, cómo funciona, que seamos capaces de comprender la inteligencia artificial, que no creemos un grupo humano que sea analfabeto y que esté completamente fuera, que es, por ejemplo, en mi opinión, lo que está ocurriendo ya ante determinadas personas en el funcionamiento, por ejemplo, con los bancos, ¿no? Cuando tú tienes que hacer todo a través de aplicaciones que cada vez son más complicadas, no existe ser humano con el que hablar porque solo hablas con la máquina que ya tiene la respuesta programada que tú tampoco entiendes y entonces tú no puedes disponer de tu propio dinero porque estás en un ámbito de explicabilidad nula. O, por ejemplo, cuando no funciona, esto quien haya tenido relaciones con los bancos lo sabe seguro, quién es el responsable último de esa acción que está vinculada al ámbito de la ética. Bien, el marco regulatorio, aquí no me voy a detener, pero el marco regulatorio no es ahora reciente, pero sí que tenemos ahora una norma que impacta, que es la IA Act, el reglamento de la Unión Europea, al que se referirá también el profesor Llano, que es un intento de poner esos límites necesarios desde el ámbito del derecho muy difíciles porque aquí entran variables complejas para el derecho. Una, la que tiene que ver con los intereses de las grandes corporaciones. Todo lo que sea regular, todo lo que sea limitar, va a cohesionar en un determinado momento, voy a decirlo así para que se entienda, con un capitalismo salvaje, con esta idea de vamos a hacer todo aquello que nos produzca en el menor tiempo y que sea más rentable. Entonces, acotar lo que el derecho puede hacer con los grandes señores de la época moderna, el dinero, el poder, las transnacionales, etcétera, pues es difícil. Y de hecho, mi opinión, las grandes críticas que recibió la IA durante todo el tiempo en que estuvo en borrador y cómo es vista desde fuera de la Unión Europea, ¿no? Sobre todo desde el ámbito norteamericano, que ha recibido muchas críticas, esta idea de va a limitar, va a dificultar, va a hacer, pues es una forma también de intentar reducir la ética en este ámbito. En realidad, ¿necesitamos normas sobre inteligencia artificial? Sí, sin ninguna duda. ¿Y necesitamos que estas normas estén cruzadas por la ética? Sí, sin ninguna duda, porque todo lo demás es la sociedad del sálvese quien pueda. O sea, el poder limitar los desafíos sociales de la inteligencia artificial tiene que crecer, en mi opinión, de la mano del desarrollo tecnológico. De lo contrario, solo los grandes señores de la inteligencia artificial podrán controlarla y los demás, probablemente la mayoría de los que estamos aquí, seremos los excluidos, ¿no? Y eso es precisamente, en esto no me voy a detener porque hablará el profesor Fernando Llanos, solo como introducción, esto es un poco lo que hace, lo que intenta hacer el reglamento de la Unión Europea, porque ha tenido muchísimos borradores y en sus sucesivos borradores se ha ido descafeinando, ¿no? Rebajando las pretensiones. Pero en mi opinión sí que hace una estimación de lo que son los riesgos, riesgo inaceptable, es decir, aquello que bajo ningún concepto podemos tener y que por tanto el derecho debe prohibir y que si se comete debe sancionar. El alto riesgo, el riesgo limitado y un riesgo mínimo nulo que no hace falta regular. Bien, aquí hay algunas cuestiones que están en prácticas prohibidas que me parece que son sine qua non, es decir, que incluso aunque no estuvieran, por cuestiones éticas debería de ser así, pero ya hemos tenido experiencias de que no es así, ¿no? Pues, por ejemplo, que no se utilice la inteligencia artificial para la predicción de delitos, ¿no? Y no creemos a los delincuentes antes de que existan, que no se utilice para un raspado masivo, es decir, para que determinados actos se realicen a través del reconocimiento facial. Cuidado con el reconocimiento facial en los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? En las entradas en los juzgados, etcétera. Que no se utilicen técnicas perjudiciales basadas en la IA para la manipulación y para el engaño. Si ustedes han visto esta serie que está ahora tan de moda del refugio atómico, pues es una experiencia magnífica de cómo hacer creer aquello que no existe cuando yo utilizo una simulación para alguien que no es capaz de detectarla, ¿no? Esto lo digo porque mis estudiantes la han visto y lo entienden, ¿no? O la identificación biométrica, por ejemplo, en tiempo y en espacio real.
Luego los sistemas de riesgos, pues productos de seguridad, servicios esenciales, pero también pues eso, en el ámbito del empleo, de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, hasta qué punto pueden utilizar las fuerzas de seguridad mecanismos de IA para interferir, porque eso es lo que hacen, en derechos fundamentales, donde está el límite. ¿Y cuáles son las obligaciones del sistema? Supongo que con esto lo veremos ahora a continuación, pero los datos, la calidad de los datos, la trazabilidad de esos datos, la transparencia de esos datos, siempre, siempre, siempre debe tener supervisión humana. Decimos que sí, la norma lo pone, pero cuando vemos las sanciones que han tenido, no voy a mencionar nombres, pero que han tenido 3 grandes corporaciones, sabemos que eso no está ocurriendo, que precisamente lo que está ocurriendo es justo lo contrario y que por lo tanto hay que trabajar en la robustez del sistema. Todos los modelos de IA de uso general, según el reglamento de la Unión Europea, pues deben tener unas obligaciones clave, que yo creo que empiezan todas por la identificación de los contenidos. Y todos estos instrumentos tienen que tener un apoyo que ha acabado siendo una especie de soft legal practice, ¿no? Una especie de práctica legal, pero soft, no muy vinculante, precisamente por la por la gran presión de las corporaciones. Tenemos ahora la obligación de construir un código de buenas prácticas, pero en paralelo a ese código de buenas prácticas podremos ir aplicando algunas normas que son vinculantes. Bien, yo por sintetizar y darle paso al profesor Llano, me gustaría acabar diciendo que en realidad la idea de cruzar la inteligencia artificial con los derechos humanos y trabajar en el ámbito jurídico, que es al que a nosotros nos interesa, tiene que ahondar en la idea de la ética de la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista de metaética, o sea, la ética de la ética. El caso de Twitter actual X es un ejemplo paradigmático de destrucción de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la ética para dejar libre gobernanza a una gran corporación. La llegada de su nuevo dueño, que todos conocemos, supuso el eliminar a toda la parte de esa empresa que trabajaba en el ámbito de la ética, es decir, reducir los equipos de ética en el ámbito de la inteligencia artificial para acelerar los productos del mercado. Productos que todos consumimos, pero que tienen detrás una variable contraria al principio básico de dignidad humana, contraria a los valores humanos. Por tanto, el derecho, en mi opinión, y ahí dejo paso ya al profesor Llano, tiene la obligación, el deber de establecer esos límites y de hacerlo con valentía y coraje como lo ha hecho en otros momentos históricos. En otros momentos históricos también ha sido el derecho el que ha comenzado realizando sanciones que quizá no eran tan bienvenidas por los grandes señores del Estado moderno, ¿no? Los poderes, las multinacionales, los dueños del dinero, etcétera, pero que son imprescindibles para que la mayoría de la humanidad, y esto es la idea fundamental con la que quiero avanzar, la mayoría de la humanidad pueda beneficiarse de una herramienta que es imprescindible para el progreso, pero que no puede beneficiar a toda la humanidad si no se hace desde el ámbito de la ética y el derecho. Y con esto lo único que he intentado es hacer un marco introductorio para darle paso a nuestro ponente, que es el profesor Fernando Llanos. Muchas gracias. Bueno, te lo cambian ellos. Lo cambian Lo cambian ellos. Tenemos que cagarla. Es que antes me la han puesto ellos. Creo que la ponen directamente. No lo sé. Ah, no, está viniendo. Bueno, hemos cambiado porque la presentación se ve aquí. La siguiente. La siguiente, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a intentar ajustarme a los 20 minutos que tengo y además yo creo que va a ser muy fácil porque después de la exposición magistral de la profesora Ángeles Solanes hay muchos temas que han quedado muy aclarados, muy resueltos. El hecho de tener ya con la profesora Solanes pues más de 30 años de amistad desde que empezamos el doctorado juntos, ¿no? Estuve aquí cuando el quinto centenario de la Universidad de Valencia, y fíjate tú si ha llovido,
Pues ha hecho que sin estar, vamos, tiene tantísimo que hacer la profesora Ángeles Solanes que reúne la docencia, la investigación y la gestión, como ustedes saben. No es vicerrectora, sino vicerrectora al cuadrado. Ya es la única persona que conozco que ha sido capaz de llevar adelante esa capacidad de trabajo y esa responsabilidad de una universidad tan grande, tan histórica como la de Valencia. Antes de nada, yo quisiera agradecer a Jorge Sebastián, presidente de la Fundación Mainar, la invitación a este octavo congreso, que además pues se ha dedicado a la inteligencia artificial y los derechos humanos. Más que nada, y no lo digo por falsa modestia, porque hay algo objetivo. Si nosotros miramos el programa de hoy y de mañana, yo mañana no voy a poder acompañaros porque salgo a primera hora, ¿no? Pero es un programa sensacional, o sea, de verdaderos especialistas, pero no solamente en derecho. Entonces, aquí todos aprendemos, y insisto que no lo digo por una falsa modestia, sino porque siempre me interesa escuchar a los demás, no por bonomía, sino por puro egoísmo, es decir, porque me enriquezco mucho, ¿no? Entonces, esa es un poco la actitud, yo creo, ante la vida, es mantenerse abierto y escuchar y aprender, ¿no? Y además en temas como este de la inteligencia artificial, la renovación es constante, ¿no? Quisiera agradecer, por tanto, a mis compañeros, a los codirectores de este congreso, a Vicente Belver y a Ángeles, el hecho que pensaran en mí, que me propusieran para estar aquí, y por supuesto también al Colegio de Abogados, al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y a la cátedra Legal Tech de la Universidad de Valencia, Legal Tech y MinSight, en la persona de Grisel Junta, cuya presentación no ha sido tampoco una presentación al uso, sino que ha ido desgranando algunas claves que son interesantísimas, importantísimas, muy en la línea de lo que ha desarrollado después la profesora Ángeles Solanes. Bien, yo voy a ser deliberadamente provocador, dada la hora, para despertarles a ustedes, y voy a empezar un poco como las películas que el director o la directora se suicida a sí mismo desvelando ya el final. O sea, uno empieza viendo el final y ahora todo va a ser un feedback para volver a cómo se produjo esa escena, ¿no? Cómo se produjo ese desenlace. Yo le voy a decir dos cosas que, aunque aparenten una frivolidad, les aseguro que son cosas, conclusiones a las que he llegado 8 años después, ¿no? Después de dedicar al transhumanismo y después de dedicar a la ética de la inteligencia artificial, en la que todavía sigo, pues muchas horas de estudio. Primera aseveración, y por supuesto abierto absolutamente al debate. La inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. La inteligencia artificial es tonta, ¿no? Perdónenme la expresión, y se puede hablar de conocimiento aumentado. Es decir, la inteligencia artificial está para asistirnos, ¿no? Es un instrumento que nosotros tenemos para facilitar pues, nuestra vida cotidiana, ni más ni menos. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir algo que en la que voy a finalizar mi exposición, algo en lo que insiste Kipling en El secreto de las máquinas, ¿no? El secreto de las máquinas, que las máquinas desvelan al hombre, ¿no? A los hombres, y eso sí que se lo voy a desvelar al final. ¿Cuál es el secreto de las máquinas? Pero va un poco en la línea de que donde, en mi opinión, hay que centrar la atención es en la responsabilidad ética que tenemos nosotros los humanos antes que atribuirle esa responsabilidad a las máquinas, dado que ni son inteligentes ni son artificiales. Las máquinas inteligentes, la inteligencia artificial, tiene estas dos características que están claramente, desde el año 2017, que citaba antes la profesora Solanes, pues claramente expresadas en el Libro Blanco de la Inteligencia Artificial. Y es que la inteligencia artificial, al menos como se concibe en Europa, que es uno de los 3 modelos posibles, ¿no? Es antropocéntrica, porque centra al ser humano en el centro, está en el centro de todo lo que es la ética y la regulación, ¿no? Es decir, sin duda alguna es un paradigma humanista, tal como está concebido el marco jurídico europeo, es antropocéntrica y es, por otro lado, antropogénica. Antropogénica en el sentido de que es el hombre quien la crea, ¿de acuerdo? Yo no tengo conocimientos tecnológicos y creo que aunque los tuviera sería un brindis al sol para decir si la superinteligencia artificial de la que habla Nick Bostrom, ¿no? Que es uno de los grandes popes del transhumanismo y tal, que está en el Yoshiro Center de allí de Oxford, si la superinteligencia artificial, por ejemplo, como dice también Yuval Noah Harari, se va a poder producir algún día o no. Yo, francamente, no. O si va a haber una conciencia artificial. Ya en sí, el término conciencia artificial entraña algo verdaderamente bueno, no deja de ser
sorprendente, ¿no? Si hablamos en los términos digamos, del razonamiento, lo que es artificial no puede ser humano, ¿no? En la inteligencia artificial, antes se ha hecho alusión, la alusión la profesora Solanes a un término muy importante en la ética, que es el alineamiento de los valores humanos, de la inteligencia artificial con los valores humanos. El año 2023 es un año, y concretamente el mes de marzo, en nuestra historia reciente, en la historia de la humanidad, muy importante, porque 2023, marzo, recuérdenlo, es el momento en el que aparece, digamos, a gran escala, a escala de usuario, la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT 4, y también es el mismo mes en el que el Instituto para el Futuro de la Vida, ¿no? The Institute for the Future of Life, emite una carta firmada por más de 1.500 tecnólogos, científicos, empresarios, humanistas, juristas, ¿no? Algunos de ellos les sonarán, ¿no? Está, por ejemplo, Elon Musk entre los firmantes, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Se supone que son expertos, pues alertar a la población. Yo siempre he pensado, es la vieja trampa del taur, ¿no? Es decir, para que el auditorio te preste atención, nada mejor que comunicarle una mala noticia. Entonces, inmediatamente juegas un poco con el tenebrismo, ¿no? Y con la fatalidad. Entonces, son estos firmantes los primeros que dicen que un desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial puede poner en jaque la misma vida humana, ¿no? Esto lo dicen ellos. Claro, lo dicen en un momento en que una compañía tecnológica, una compañía de inteligencia artificial, las 10 más importantes del mundo son de inteligencia artificial, saca el ChatGPT 4, la inteligencia artificial generativa. Entonces, pasado ese tiempo, podemos sacar la conclusión de que probablemente una gran cantidad de esas personas firmantes firmaron de buena fe y otras sencillamente con un oculto interés para frenar la investigación simplemente para que los competidores no avanzasen. Yo ahí se lo dejo, ¿no? Para que ustedes piensen, bueno, un poco por el desarrollo, el decurso de la vida de cada uno, pues en estos 2 últimos años, a qué se ha dedicado, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Por cierto, a ver si yo logro pasar, porque voy a ir muy rápido en esto para no aburrirles. Por cierto, miren, esta foto. Bueno, esa doble foto es de un mismo acto, digamos, vista en el sentido orteguiano desde 2 perspectivas. Eso es la toma de posesión del ilustre Donald Trump. Entonces, la foto inferior es la foto de siempre, pues un presidente se sucede a otro presidente, pues él sucedió a Biden, el anterior, que a su vez sucedió otra vez a Trump. Y entonces, bueno, vemos a la familia y vemos un cuadro, sencillamente, pues, digamos, el entorno que tiene el gobierno ahora mismo de Estados Unidos. Pero hay algo sorprendente y es la foto superior, al hilo de lo que comentaba antes la profesora Solanes, ¿no? Estuvieron presentes los grandes CEOs de las 10 compañías, entre otros, tecnológicas del mundo. Entonces, esto es la vieja pregunta que a los juristas siempre nos gusta plantear. ¿Quién custodia a los custodios? ¿No? ¿Quién es, al final, quién controla a quién? ¿No? En este nuevo modelo de democracia, ¿en qué momento nos encontramos exactamente? Porque no deja de ser sorprendente esa fotografía, ¿no? Y sobre todo ver un poco los inicios de lo que ha sido la gestión del gobierno más importante del mundo y el desarrollo que estamos viendo. No es hoy tiempo de hablar de democracia internacional, de derechos humanos, de derecho internacional, porque esto daría para otra charla, pero somos conscientes de que estamos viviendo un momento, pues ciertamente de cambio y convulso, ¿no? En las relaciones internacionales. Pero esto no deja de ser verdaderamente sintomático. Esto, digamos que sería la imagen epígona de un modelo de regulación de la inteligencia artificial que, para bien o para mal, para bien, ¿en qué sentido? En que se está produciendo sin ningún lugar a dudas, un desarrollo exponencial dentro de la industria tecnológica de la inteligencia artificial en términos de innovación y de competitividad. Por supuesto que sí. Hay un debe probablemente en esto que se pueda, digamos, plantear como objeción a esta posibilidad de el mercado es el que se autorregula, ¿no? Es la visión ultraliberal que tienen en Estados Unidos, no tanto en Canadá. Hay unos
sistemas regulatorios que son más intermedios o mixtos, el del Reino Unido también, ahora hablar un poquito de eso. Y entonces, bueno, el sistema autorregulatorio conlleva eso, conlleva el que en 2011, por ejemplo, se constituyen, se crean, y miren un poco el historial, consejos o comités éticos en las principales empresas tecnológicas del mundo, y esa inversión va cayendo en picado año tras año. De hecho, luego vamos a ver un ejemplo muy claro, ¿no? Es un consejo ético, un comité ético que tiene Google y que prácticamente en los primeros días de funcionamiento, cuando el comité ético pone reparos a una app que quiere sacar Google porque desde el punto de vista ético no es sostenible, pocos días después el consejo se cierra y los trabajadores son despedidos. Es decir, no se ve muy claro o no se ve muy demostrado el verdadero interés que tienen a veces estas empresas tecnológicas en realmente ser éticas en su funcionamiento y más bien parece que hay un lavado ético, que es a lo que se aludía antes, ¿no? El modelo alternativo, ya saben, es un modelo completamente distinto. El modelo alternativo, el modelo exponencial, o sea, opuesto absolutamente, que es el modelo chino. También se habla del modelo chino, que es un modelo absolutamente centralizado, donde toda la gestión y todo el control de los datos depende, en este caso, del gobierno chino, ¿no? Claro, esto desde el punto de vista del examen de los derechos y las libertades de los ciudadanos, pues también probablemente deja mucho que desear. El tercer gran bloque, que es el que también, al que también ha comentado antes, y además profusamente la profesora Solanes, es el modelo europeo, al que se acusa de falta de realismo, al que se acusa, yo voy poniendo las acusaciones por delante y de alguna manera contrarrestar lo que se pueda después, al que se acusa de falta de competitividad, al que se acusa de generar demasiados límites legales y formales, y más aún en la Unión Europea, con cantidad de, ¿no?, de países en fin, de plazos y de burocracia que hay que vencer. Y al final todo eso va en perjuicio de la innovación. Entonces somos menos competitivos que nuestros competidores norteamericanos y chinos, ¿no? Los productos son más caros, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán, y ya la voy a entrar ya en materia, me voy ya definiendo, ustedes recordarán por las clases de teoría del derecho, ¿no?, que tomaron en su día derecho o filosofía del derecho, que cuando hablábamos del contractualismo, ¿no?, del contractualismo, entre los contractualistas había clásicos bien distintos entre sí, como por ejemplo Thomas Hobbes o John Locke o Immanuel Kant. Y ellos hablaban de un estado de naturaleza, ¿se acuerdan?, y de un estado civil. Apelando, por ejemplo, al punto de vista que tiene Hobbes del estado de naturaleza, que es algo absolutamente evitable, que hay que evitar porque es la guerra de todos contra todos, hay que crear un Estado, ¿no? Un Estado que es el que controla de alguna manera y garantiza a los individuos que dejan de ser ciudadanos y se convierten en súbditos una seguridad. El sistema liberal contractualista también habla de un estado de naturaleza y de un Estado civil, ¿no?, de una sociedad civil. Es necesario abandonar el estado de naturaleza en cualquier caso. Nosotros en el tema de la inteligencia artificial, de la gobernanza, también nos encontramos en un estado de naturaleza y ahora tenemos que decidir cómo queremos pasar a esa sociedad tecnológica, a esa sociedad tecnológica 4.0 de la que habla Klaus Schwab, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Pues es importante porque de ello dependerá de alguna manera cómo será esa futura inteligencia artificial. 2023, vuelvo otra vez a esto, es el mismo año en el que en la declaración de Bletchley, que es suscrita por 28 países, se pone de manifiesto la importancia que tiene esta idea de que la inteligencia artificial esté efectivamente orientada a el bienestar y la seguridad de la vida humana, ¿no? Garantizar de alguna manera que ésta se desarrolle en beneficio de la humanidad y no en contra de la humanidad. Y poco tiempo después, esta carta de estos 28 países que se, digamos, alinean en este sentido, en el de apoyar precisamente una inteligencia artificial que se desarrolle en este sentido de favorable para la humanidad y que no atente contra sus intereses, es lo que va tomando forma con el concepto de alineación o alineamiento de la inteligencia artificial con los valores humanos.
El legislador europeo, que como recordarán, va dándole forma al reglamento de inteligencia artificial a través de trabajos que parten, eso, desde el libro blanco de la inteligencia artificial, estudios que hacen grupos de altos expertos, hasta finalmente terminar el 8 de diciembre del año 2024, si no recuerdo mal, que es cuando los tres, el Consejo, el Parlamento y la Comisión se ponen de acuerdo, finalmente toma todos esos requisitos, todas esas propuestas, desde la declaración de Blasi del 23 hasta el año 2024, y lo pone de manifiesto en una idea que preside de alguna manera lo que es la parte central del reglamento. Es la regulación de los algoritmos de alto riesgo, a lo que me voy a dedicar ahora al final, el tramo final de esta exposición. Y hay un artículo que es un artículo llave, viene a ser un poco como el artículo 10 nuestro de la Constitución, que habla de dignidad humana, porque se centra verdaderamente en esa idea de la dignidad humana en sentido kantiano, que apuntaba la profesora Solanes, de que el hombre es un fin en sí mismo, no solamente un medio, sino un fin en sí mismo, es la tercera máxima del imperativo categórico. Ese artículo 14 habla de la vigilancia, del control de humanidad, de la vigilancia que tiene que hacer el ser humano de los algoritmos, pero no de los algoritmos ontológicamente, sino de cómo están conformados los algoritmos. ¿Por qué? Porque muchas veces los algoritmos conformados por los humanos, es decir, que es donde hay que centrar de alguna manera la responsabilidad, pueden dar lugar a, efectivamente, sesgos, pueden, a través de errores o de un mal funcionamiento o de un funcionamiento que se dirige a fines espurios, puede generar, sin duda alguna, graves perjuicios para los ciudadanos. Y les pongo algún caso. Les voy a exponer muy brevemente algún caso. Por ejemplo, aquí tenemos reflejado el primero de ellos. Ya saben que algoritmos de alto riesgo son aquellos que fundamentalmente afectan o a la salud, o a la seguridad, o a la educación. Vayamos al primer caso, que les voy a poner un caso que acaba bien. Es el caso de la señora Meredith. Si ustedes van al Financial Times del año 2018-2019, creo recordar, se describe este caso. Es el de una ciudadana británica que vive en Cambridgeshire, que nace con una enfermedad hepática del hígado y, por tanto, tiene que medicarse desde que es bien pequeña hasta que, en uno de los controles rutinarios, el médico, el especialista, cuando tiene 30 años, le anuncia que su enfermedad está, digamos, tan desarrollada ya que la medicación existente, desgraciadamente, ya no puede servir para revertir esa situación, ¿no? Y que, por tanto, sugiere que se inscriba en una lista, ¿no?, de solicitantes de trasplantes. En ese año, 2018, por esa misma época, la señora Meredith se inscribe y está esperando pacientemente ser llamada por el NHS, por el Servicio de Salud Británico. El Servicio de Salud Británico encarga un algoritmo. O sea, el empresario en este caso es la administración pública, encarga un algoritmo. Ese algoritmo responde a a 4 siglas que no sé qué significan. Es N de Navarra, L de Luxemburgo, O de Oviedo, S de Santander, en los. Ese es el algoritmo. Entonces, el algoritmo realmente lo que hace es, con la información que tiene, ya saben el algoritmo que es decir, infinidad de datos, y esa infinidad de datos me permite hacer un pronóstico. Otra cosa será si yo le hago caso al pronóstico o no se lo hago, pero el algoritmo, pobrecito mío, no toma ninguna decisión, soy yo, ¿no? Entonces, este algoritmo lo que hace es puntuar. Puntuar, y por encima de 300, el paciente pues es susceptible, desde luego, de ser considerado como un paciente que tiene prioridad sobre otros pacientes. El caso es que a la señora Meredith, una y otra vez, la rechazan. Entonces, esto conlleva que al final, extrañada ella, extrañada la familia y extrañados sus médicos, se pongan en contacto y lleguen a la conclusión de que algo mal está funcionando en ese algoritmo. Y solicitan al NHS el acceso a la caja negra, a la black box del algoritmo, a ver cómo está configurado. Esto es posible, y no me voy a extender mucho en eso, porque afortunadamente, de las 4 posibilidades que hay en la relación entre el hombre y la inteligencia artificial, la primera, que es la más feliz, el de Human in the Loop, permite el acceso a la inteligencia artificial.
Si hubiese sido la radicalmente opuesta a Human in the Loop, ahora se lo voy a poner al final muy brevemente, que ustedes lo visualicen. Si hubiera sido el Human out of the loop, olvídense. El algoritmo ya no hay manera de desencriptarlo, no hay manera de entrar en él, no hay manera de corregir nada. Estábamos felizmente en el primer caso, que es el único que se regula, dicho sea de paso, en la Unión Europea y en todo. Es decir, de las 4 posibilidades, Human in the Loop for Exceptions, Human on the Loop y Human out of the Loop, solamente la primera es la que se contempla desde el punto de vista jurídico. Me faltan las otras 3. Y probablemente creo que la litigiosidad no tardará mucho en aparecer. No tardará mucho en aparecer. Lo digo porque, por ejemplo, Human Out of the Loop lo tenía un buque oceanográfico, el Mayflower, que hace 3 años se dedicó durante un año entero, igual que la nave Viking en Marte, pues este buque, que era absolutamente autopilotado, durante un año surcó los mares y los océanos tomando decisiones propias, ¿no? Es decir, fue configurado, fue diseñado y desarrollado, y una vez que se terminó de hacer ese diseño de ese desarrollo, se cerró y a partir de ahí el buque funcionó solito, ¿no? Todo esto existe. El caso es que la señora Meredith consigue finalmente acceder, acceder los médicos a ver cómo está configurado el algoritmo y adivinen, el algoritmo, ¿qué tipo de problema planteaba? ¿Alguien de los presentes se le ocurre? ¿Qué discriminación se estaba dando? Por edad. Podría haber sido también por ser, pero era por edad. Pero lo que nos llama la atención, por lo menos a los castellano hablantes, es que no sé en valenciano, pero, o sea, edadismo se puede decir también en valenciano, ¿no? Pues a los valenciano hablantes también, es el edadismo. Entonces, el edadismo, tema que a nosotros, a Ángeles y a mí nos gusta también mucho, el edadismo fundamentalmente está pensado en la tercera y cuarta edad, ¿verdad? Pero en este caso era al contrario. El edadismo era porque era demasiado joven. Es perverso en sí mismo, es diabólico en la inteligencia artificial, hay un geniecillo malo desde el principio científico que lleva a pensar que desde el punto de vista ético es corregible el algoritmo, hay una ética en sí misma per se del algoritmo, no. Es como ha sido configurado. ¿Tenía alguna perversidad intrínseca también el NHS? ¿Deseaba realmente, pues como Herodes, cargárselo a la gente joven? Pues no. ¿Qué es lo que había hecho? Sencillamente este cálculo. Queremos salvar el mayor número de vidas. Algoritmo. Esto se le dice al ingeniero informático, ahora diséñame tú el algoritmo. Queremos salvar el mayor número de vidas. Si no le das más datos, ¿qué ocurre? Pues que, hombre, entre 2 personas, uno de 90 y otro de 30, posiblemente tiene menos posibilidad, menos longevidad, expectativas de longevidad, la persona que tiene 90 años. Pero claro, si no damos más datos, a lo mejor una persona de 90 años, su hígado está en mejores condiciones que una de 30. No, eso no tiene nada que ver, como es el caso de la señora Meredith, ¿no? Podía haberse, se podía haber enriquecido, digamos, ese algoritmo implementado con un perfil, con unos datos mucho más concretos, ¿no? Mucho más plurales. Bueno, felizmente esto acaba bien, porque felizmente, pues sí, pues esto se corrige y a la señora Meredith finalmente se le permite, ¿no?, el tener el acceso al órgano y hoy vive sin ningún problema. El siguiente caso, y último, y este ya termino, es un caso que está documentado como la primera víctima en la historia de la inteligencia artificial. La primera víctima en la historia de la inteligencia artificial. Esto puede servir como guión para una película, porque la inteligencia artificial ha decidido matar a una persona, como sucede con Hanwoo Emil en 2001 Odisea en el espacio. Pero la inteligencia artificial no ha llegado a eso, que sepamos. Entonces, por sí misma, ella no concibió el plan de un buen día, un 18 de marzo del 2018, atropellar a una persona, ¿no? ¿Qué es lo que pasó exactamente? Yo les he seleccionado solamente 6 fotogramas de una secuencia mucho más amplia, que es lo que, a fin de cuentas, recoge la cámara que va en el coche autopilotado Tesla, que es encargado a su vez por la compañía Uber, ¿vale? Este es el ejemplo clásico que yo le pongo a los alumnos. Un coche autopilotado atropella a una persona, primera víctima de la inteligencia artificial. Si se lo dejo ahí, automáticamente dirán, de los 5 principios en los que citaba antes Ángeles, el principio es el de explicabilidad. Por el principio de explicabilidad vamos a hacer un rastreo para llegar a la causa original que produjo esa consecuencia, ¿no?, nefasta. Entonces,
Para nosotros, en principio, si no lo dicen más, está claro. El problema lo tiene la empresa que ha diseñado el algoritmo. Pero hay que empezar a ver otros datos que hacen más complejo este caso. Vamos a ir añadiendo algunos datos. La persona que fallece es Elaine Herzberg, que es una señora sin techo, que esa noche atraviesa la carretera con una bicicleta y todas sus pertenencias porque se dirige al asilo en el cual pasa la noche normalmente. ¿Ustedes ven en la carretera algún paso de cebra? Negativo. Primera cuestión. En segundo lugar, los coches autopilotados, les ahorro mucho la historia. En realidad, el gobernador de Arizona lo que consigue en 2018 es atraer el polo industrial de los coches autopilotados, que en lugar de establecerse en California, en Silicon Valley, se lo lleva a Arizona, ¿saben? Esos estados flotantes que llaman siempre despectivamente cuando se producen las elecciones a presidentes, ¿no? De gobiernos y tal, los estados flotantes son estados ahí como de medio oeste, ahí dejados de la mano de Dios, pero no son decisivos como lo puede ser New Hampshire o como lo puede ser Vermont, o lo puede ser estaditos chiquititos, pero vaya usted a saber por qué tienen muchísimo más peso, ¿no? Los compromisarios y tal. Estos no. Y curiosamente, por una vez, la hormiga le gana al elefante. Se llevan allí la planta de producción. ¿Por qué? Pues porque son mucho más flexibles en la contratación, les permiten muchas más horas de ensayo con sus coches. Llevan nada más y nada menos en los primeros meses de 2018 que 500 coches de ese modelo que ven ahí, que es un Volvo XC90. Quiero decir, desde el punto de vista empresarial es mucho más rentable invertir en Arizona. Y allí finalmente se lleva la casa Uber su experimento con Tesla. ¿Cuál es la única condición que le pone desde el punto de vista legal el Estado de Arizona a Tesla y a Uber? Que como mínimo tienen que llevar un copiloto humano, cuando en otros lugares tienen que ser hasta dos, ¿no? Como los camiones muchas veces, que son de larga distancia, tienen que tener dos conductores. Aquí solamente se reduce a uno. Quiso la fatalidad que esa noche y a esa hora precisa, la señora que va de copiloto, es la señora Rafaela Vázquez, se distrae porque probablemente consulta el móvil y, por tanto, no mantiene atención sobre lo que sucede en la carretera. Ella tiene dos obligaciones fundamentales desde el punto de vista contractual. Comprobar que el sistema de inteligencia artificial funciona correctamente y dos, como cualquier copiloto, que todo lo que hay enfrente, pues es que no hay nada extraño, ¿no? Si cualquiera de nosotros llevase un coche, una máquina, un patinete, una bicicleta y viera cualquiera de las tres imágenes superiores, que son imágenes con tiempo suficiente para a 60 kilómetros por hora frenar el coche y no se hubiera producido este atropello, un conductor humano, si hubiese aflojado la marcha, probablemente esto no se hubiera producido. ¿Qué ocurre? En las tres primeras imágenes, el algoritmo todavía no tiene claro por el pixelado que lo que tiene delante merece la pena un frenado. No sé si me explico. Incluso en la tercera viñeta, ángulo superior derecho, nosotros vemos que hay dos piernas, un cuadro de bicicleta y dos ruedas. Esto lo vemos claro. El algoritmo no lo vio claro. ¿Funcionó mal el algoritmo? No. El algoritmo fue diseñado para, cuando queda claro, cuarta, quinta y sexta fotografía de abajo, que lo que hay delante es una persona. Entonces frena a 4 segundos exactamente del impacto. A 60 por hora, el impacto necesariamente iba a ser mortal. Mala noticia, que el impacto fue mortal y que entre las aseguradoras, pues como pasa siempre, esta señora, que era una indigente, nadie quería saber nada de ella, misteriosamente, milagrosamente, aparecen herederos y familiares por todos lados, porque claro, es una demanda millonaria, y entonces se llega a un preacuerdo judicial. Se cierra el caso, se ponen de acuerdo, hay indemnización millonaria y hasta hoy. ¿Qué conclusiones voy sacando? 5 minutos. ¿Qué conclusiones se pueden ir sacando de todo esto? Bueno, en primer lugar, o sea, todo lo que tiene que ver con la regulación y el avance tecnológico, nos guste más o nos guste menos, pues como un director de colegio que conocí en su día, que en un caso de acoso escolar dijo: yo no quiero saber nada de derecho,
de lo que pasa aquí en el centro, digo, pues está usted muy equivocado, porque su centro está dentro de un Estado de Derecho y además existe la culpa en vigilando. Entonces, por mucho que usted deteste el derecho, ¿qué le vamos a hacer? Pues esto es igual, por mucho que no nos guste la ética, un desarrollo de inteligencia artificial sin ética puede producir monstruos como el sueño de la razón que pintaba Goya en sus pinturas tenebristas, ¿no? Y se actualiza curiosamente el dilema del tranvía, que todos ustedes ya conocen, ¿no? Es de Philippa Foot. Se actualiza porque es lo mismo. En este caso, un coche autopilotado, como en el resto de los algoritmos, obedece a un patrón o a un sistema ético, a uno en concreto. No es ni mejor ni peor, es uno en concreto. Desgraciadamente, el término utilitarismo ha pasado a tener una connotación negativa. Jeremy Bentham, el pobre, tampoco tenía culpa de eso. Sencillamente, el sistema utilitarista pone dos intereses en juego y el que considera que es superior es el que se protege finalmente. Es una opción posible y es la que, en este caso, las empresas de los dos casos que les he puesto, que encargaron el algoritmo, pues consideraban que era más beneficioso para sus intereses. Para eso han encargado ese algoritmo. Pero el sistema ético utilitarista no agota todas las posibilidades. Hay muchas más posibilidades, entre los clásicos hay ven muchas, que pueden ser pues, el utilitarismo que te he dicho, el deontologismo o principialismo ético de la virtud, ética del contrato social. Hay muchos posibles. Todos y cada uno de los aquí presentes, de los que nos están escuchando, tenemos, en cierto modo, un sistema ético aproximado a uno de estos clásicos, uno de estos valores, ¿no? Existe en la Cámara de Comercio de Sevilla un programa que se llama Estantería Filosófica, que es gratuita y de acceso público, que te hace una serie de preguntas y en función de las preguntas que tú has hecho, te asigna un pensador o un pensadora de la historia que se acerca más o menos a cómo tú actúas, ¿no? Como sujeto agente, como agente moral. Entonces, la clave está un poco en centrar la atención de la importancia que tiene la ética y sobre todo, que antes apuntaba Ángeles también, Solanes, de la metaética de la inteligencia artificial, en el sentido de que la forma en que nosotros pensemos la inteligencia artificial va a ser fundamental después en su aplicación y en el desarrollo de la propia sociedad. ¿Existe algún modelo al respecto que pueda servirnos de alguna manera de orientación? Existe un modelo al que apunta el Reglamento de Inteligencia Artificial, con un término que a mí no me gusta, que es el de alfabetización digital. La alfabetización digital no es como en la ilustración alemana que va de arriba a abajo, ¿no? Con un rey sabio, un rey que todo lo sabe y entonces ilustra a sus súbditos, ¿no? La alfabetización digital va en horizontal y todos los aquí presentes, todos los que nos siguen, cada uno de nosotros, desde su posición en la sociedad, es responsable de transmitir ese conocimiento, de que entre nosotros, a través de seminarios, de congresos como este, pongamos en común nuestras inquietudes y nuestros conocimientos. El término alfabetización digital, yo no sé cómo se pudo al final materializar. Se lo he comentado alguna vez a Iván García del Blanco, que fue el ponente español del Reglamento de Inteligencia Artificial, y él tampoco está muy de acuerdo. Porque en el libro blanco se decía un término mucho más relacionado con esto que hemos estado hablando, que era el de humanismo digital. El término humanismo digital, que luego lo conocerán por el spot publicitario de un banco, ¿no? Que está. Sí, pero eso no es humanismo digital. El humanismo digital es nuestro paradigma humanista antropocéntrico, saberlo conciliar con el avance tecnológico. ¿Esto es posible? Pues claro que es posible. No vamos a ser como el cuadro este romántico, que son campesinos búlgaros huyendo de la vacuna de la gripe. No vamos a temer que todo lo que venga de la ciencia va a ser malo, pero tampoco vamos a ser grandes beatos de la ciencia, ¿no? Que lo que venga de la ciencia necesariamente haya de ser bueno. Les prometí que iba a terminar con un poema de Rudyard Kipling y con él, con su permiso, voy a finalizar. Les voy a desvelar el secreto de las máquinas. Denme 3 segundos y ahora mismo se lo leo. Vamos a ver. Este poema está en abierto. Esto le dicen las máquinas a los hombres. Esto lo hace Kipling, esto lo escribe Kipling, acuérdense, el libro de la selva, aquí, todo esto. Pues esto lo escribe Kipling a principios del siglo XX, hace más de 100 años. Fuimos extraídas del yacimiento y la mina.
Fuimos fundidas en el horno y el pozo. Fuimos moldeadas, forjadas y martilladas según el diseño. Fuimos cortadas, limadas, devastadas y calibradas para encajar. Un poco de agua, carbón y aceite es todo lo que pedimos. Y una milésima de pulgada para darnos juego. Y ahora, si nos pones a nuestra tarea, te serviremos 24 horas al día. Podemos tirar, arrastrar, empujar, levantar y conducir. Podemos imprimir, arar, tejer, calentar e iluminar. Podemos correr, competir, nadar, volar y bucear. Podemos ver, oír, contar, leer y escribir. ¿Quieres llamar a un amigo desde la otra punta del mundo? Si nos das su nombre, ciudad y estado, verás y oirás tu pregunta chisporroteante lanzada a través del arco del cielo mientras esperas. Puedes empezar esta misma noche si quieres y cruzar el océano Atlántico a pasos agigantados, de 70.000 caballos y algunos tornillos. El barco expreso espera tu orden. Encontrarás el Mauretania en el muelle, hasta que su capitán gire la palanca bajo su mano y la monstruosa ciudad de 9 cubiertas se haga a la mar. ¿Deseas hacer que la montaña descubra la cabeza y pongan su bosque recién cortados a tus pies? Y termina adelantando, termina. Dice, nuestro toque puede alterar todas las cosas creadas. Lo somos todo en la tierra, excepto los dioses. Aunque nuestro humo pueda ocultar los cielos a tus ojos, se desvanecerá y las estrellas volverán a brillar, porque a pesar de todo nuestro poder, peso y tamaño, no somos más que hijos de tu inteligencia. Y ahí cierra. Y yo cierro también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Nos has despertado muchísimas inquietudes, curiosidades. Abrimos un brevísimo turno de preguntas, comentarios, cuestiones antes de pasar a la siguiente mesa. Sí, teníamos un micrófono, por aquí aquí hay una pregunta. Hola, buenos días. Nada, yo no sé si una pregunta o una reflexión en alusión a lo que habéis comentado de la ética y dentro de lo que es importante para desarrollar la inteligencia artificial. Claro, vamos a ver la diferencia que comentabais de Europa y de Estados Unidos. Que la inteligencia tiene que ser controlada y se está viendo que efectivamente Europa a nivel legislativo pues está siendo más dura, más restrictiva que Estados Unidos. Pero claro, en un momento en que se están invirtiendo centenares de miles de dólares, casi creo que OpenAI 100 millones, Google otros 100, no sé si Facebook, bueno, Meta 80, y que vemos que en Estados Unidos pues, la inteligencia artificial está siendo gobernada por las grandes empresas más que por los gobiernos. ¿Cómo podemos controlar ese crecimiento exponencial de la IA si los gobiernos parece que vayan un poquito reaccionando más que actuando, como hago el símil de cuando aparecieron los primeros automóviles, ¿no? Que se creó un caos en el tráfico hasta que por fin se pudo regular ese tráfico. Parece que vayamos un poco detrás de las nuevas apariciones que están saliendo, de las nuevas revoluciones. Ahora incluso Elon Musk con su Grok es capaz de generar, que usuarios generen imágenes un poco pues, restrictivas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir que los gobiernos frenen esto si la ética depende del continente en el que estés? Porque claro, la ética aquí la tenemos muy clara, pero allí parece que es más flexible. Simplemente esa reflexión. Sí, bueno, es muy, muy interesante, ¿no? La observación que ha hecho. Yo no, fíjense, está muy bien confiar en los gobiernos y concretamente los gobiernos europeos, pues a fin de cuentas los que ejecutan, pero, pero eso no es suficiente. Y tampoco es suficiente, lo comentaba antes la profesora Solanes, confiar estrictamente en el derecho. Bueno, ya está el derecho, ya lo harán los juristas, ¿no? Es una cosa mucho más importante, insisto en esto, en que seamos nosotros los que nos concienciemos de la importancia de que el factor ético esté, como en muchos otros órdenes de la vida y de las profesiones y de la sociedad, también en la inteligencia artificial. Ojo,
no soy yo el que lo dice, lo dicen los propios tecnólogos, los propios ingenieros de telecomunicaciones. Hablen con ellos. Y probablemente aquí los hay presentes. O sea, no son seres extraños, ajenos al mundo, porque viven en el mundo, ¿no? Entonces, al contrario, miren, la primera empresa que yo visité de inteligencia artificial fue en el año 2018 en Navarra, una empresa pequeñita pero que fantástica, y nano, además ya no se llama así, por eso lo digo, y de eléctrico y nano de nanotecnología. Era una empresa que cuando, o sea, una pequeña nave que cuando tú entrabas veías una cosa que te llamaba la atención. Gente muy joven, unos que iban súper trajeados, esos eran los de derecho, y otros que iban más, digamos, ¿no? Libres espíritus y demás, que eran los tecnólogos. Con independencia de su apariencia externa y demás, trabajaban al unísono. Unos le marcaban a los otros cuáles eran los marcos legales dentro de los cuales se tenían que mover, y los otros le decían a los unos qué cosas no deberían legislar o decir para no expresar tonterías, más que nada, es decir, hablar un poco con criterio, ¿no? La importancia que tiene la ética en este sentido se ve reflejada en el funcionamiento de la empresa porque por los algoritmos. Es decir, unos profesionales, que son los ingenieros de telecomunicaciones, son los encargados del lenguaje natural, traducirlo a un lenguaje lógico, que es el que emplea la máquina, pero evidentemente eso no puede ser una programación desalmada, nunca mejor dicho, tiene que ser una programación ética. Y por eso es importante, lo mismo que la exigencia legal o la exigencia política de la responsabilidad que se pide a los gobiernos de que hagan una buena regulación, un buen control, etcétera, tan importante como eso es que nosotros seamos ciudadanos críticos, nunca mejor dicho. Por eso, en mi opinión, entre otras cosas, está también el que en esta octava edición se haya pensado en vincular la inteligencia artificial con los derechos humanos. Y en esto yo creo que coincido con mis compañeros, con Vicente y con Ángeles. Yo al principio, hace muchos años, cuando leí esto a Bobbio, Norberto Bobbio es uno de los grandes filósofos del derecho del siglo XX, cuando hablaba de la fundamentación de los derechos humanos, por aquel entonces que éramos jóvenes y mucho más, ¿no?, beligerantes y tal, decía Bobbio, está muy bien hablar de la fundamentación de los derechos humanos, pero más importante que fundamentarlos es protegerlos, ¿no? Y decía, pero ¿cómo puede decir eso Bobbio? Es como un teórico, ¿no? Más importante que fundamentarlos es protegerlos. Claro que hay que centrarse en la protección, pero la protección nunca va a ser efectiva sin una buena fundamentación, sin un buen razonamiento, sin una buena argumentación. Y por eso es importante que seamos conscientes de la importancia que juega la ética en todo esto, porque somos seres éticos, somos sujetos morales, con independencia de nuestro estatus, que lo tenemos también de ciudadanos, pero todos funcionamos conforme a unos parámetros éticos. ¿Y qué parámetro ético es ese que hay en Europa? Eso, desde el punto de vista de la política del mercado, es muy fácil, porque se hacen siempre estudios de mercado para, por ejemplo, comercializar un coche, como el que acabamos de ver. Ese coche, a través de un programa que se llama Moral Machine, que desarrollan el MIT de Massachusetts con el Max Planck Institute aquí en Europa, permite saber a los fabricantes y demás cuál es un poco el ethos social dominante en la sociedad en la cual tú quieres poner ese producto. En este caso, un coche de inteligencia artificial, ¿no?, regulado por inteligencia artificial. Entonces, por eso es para ellos importante la ética en este caso aplicada al mercado. Hay algo mucho más importante que la ética aplicada al mercado, que tienes muchas opciones, hemos visto ahí algunas, ¿no? Fundamentalmente en dos bloques. El bloque ético principialista, que apuesta fundamentalmente por los principios éticos innegociables, por ejemplo, la dignidad humana, la libertad, la igualdad, etcétera. Y los que son, en lugar de principialistas, consecuencialistas, buscan un fin. Entonces, la ética está rendida a ese fin. La ética, en este caso empresarial, que conlleva que ¿por qué se encarga un coche que solamente frene 4 segundos antes de que se produzca el impacto? Pues porque estamos hablando de Uber. ¿Y qué es Uber? Uber es una empresa de taxi, o sea, como un taxi. Lo que pasa es que funciona con un precio cerrado, ¿no? Yo mañana, por ejemplo, el taxi que me lleve al aeropuerto por la mañana. Entonces, da igual que encuentre cola, que no encuentre cola, tráfico denso o no, me va a cobrar porque ya está cerrado el precio. Entonces, ¿qué le interesa a Uber para rentabilizar todo esto? Le interesa que el trayecto se haga en el menor tiempo posible. Por lo tanto, no vas a frenar por cualquier cosa. Ética empresarial. Hay algo que incluso está en la antesala de la ética empresarial, que no digo que no sea importante, porque está ahí, ¿no?,
que es la metaética. Y para eso no hace falta estudiar. Porque tenemos claro que la ética vigente aquí, estamos hablando del sistema europeo, ¿no? La ética aquí en Europa, al menos desde el Renacimiento y antes con raíces cristianas, es la que pone en el centro al ser humano y a su dignidad. Y esa ética debe ser, en mi opinión, una ética principialista. O sea, ningún principio básico que haga referencia a la dignidad humana, a los valores, a los intereses básicos que promueven el desarrollo de la libre personalidad, pueden ser objeto de límite alguno de negociación. Aunque ello suponga que tengamos una regulación mucho más rígida que en las otras dos modalidades. Lo digo volviendo al caso, y con esto termino, de que antes hablaba del contrato social. En mi opinión, es mucho mejor un mundo reglado que una sociedad salvaje natural donde el más poderoso siempre se impone al más débil. Esta es la idea. Es verdad que a las empresas tecnológicas pues pasa como el overbooking encubierto que tenemos ahora también en Europa. Ya no hay overbooking, pero está encubierto, pues lo siguen haciendo. Bueno, no me importa vulnerar esta normativa europea y por tanto pagar una cantidad elevadísima porque después de todo me sale rentable seguir incumpliendo la norma, ¿no? Muy bien, eso tiene un coste legal, pero también tiene un coste ético. Y de cara a la respetabilidad de tu empresa en el mercado, al menos en el mercado europeo, probablemente eso se te pueda afear. Y eso es soft law. Pero muchas veces el prestigio de las compañías no solamente se mide por rentabilidad, sino por su forma de actuar con el usuario. Y en este sentido, aunque sea una sanción moral, eso yo creo que tiene un valor añadido, un valor muy importante, ¿no? Otra pregunta aquí muy rápido y contestamos también muy rápido, estamos fuera de tiempo, pero bueno. No, vamos a hacer la pregunta. Muchísimas gracias por su aportación. Yo creo que va a ser una luz. La pregunta es, yo soy educador. Desde los 0 años enseñamos a hacer preguntas y pensamiento crítico. Que si enseñamos a hacer pensamiento crítico. Bueno, vamos a ver, nos gustaría. Lo que ahora ya esto nos lleva a otro debate, que es el vaciamiento de los planes de estudio de las humanidades. Entonces, eso nos ha llevado a esto. O sea, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Como decía la Escuela de Frankfurt después de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿cómo Alemania ha podido llegar a esto? ¿No? La patria de Kant, la patria de tantos filósofos importantes, de Goethe, etcétera. Pero ¿cómo nosotros hemos llegado a estos 12 años de horror? Pues deshumanizándoos, básicamente, es decir, traicionando la razón. Entonces, ahora, si ya antes era complicado, ahora tenemos muy complicado el pensamiento crítico. Y voy a terminar, Ángeles. Hay defensores de una escuela que se llama la AI School, o sea, la escuela de la inteligencia artificial, que defienden, por ejemplo, los transhumanistas. El caso, por ejemplo, de Ray Kurzweil, que dicen, mira, estamos muy próximos ya a un momento que se llama el de la singularidad tecnológica. Esto lo popularizó Ray Kurzweil, aunque en realidad es Vincent Birch el primero que habló de la singularidad, ¿no? El momento en el que las máquinas superan a la inteligencia humana, pero no solamente en precisión, en rapidez y en resistencia, ¿no? Sino que llegan a un punto casi de ruptura y de autonomía. A partir de ahí no van a necesitar al ser humano. Y Ray Kurzweil lo sitúa en el año 2050. Vaya usted a saber si es verdad o no. Pero bueno, él lo sitúa ahí. Dado que eso va a ser así, entonces pongámonos ya a trabajar. ¿En qué sentido? En el de crear una sociedad cuyos futuros ciudadanos estén al servicio de las máquinas. Es decir, como el impacto va a ser absolutamente inevitable, hagamos que ese impacto sea lo más suave posible. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Pues a través de la escuela para altos cualificados, ¿no? Para niños y niñas que estén altamente cualificados. Entonces, ¿qué es lo primero que nos sobra ahí? Porque hay que decir, con el tiempo que tenemos para la enseñanza, tenemos que empezar a quitar lastre. ¿Qué es lo que nos sobra ahí? Pues la filosofía, la literatura, la historia, todo lo que es el libre pensamiento. No nos interesa. Usted tiene que ser un operario para ese mundo feliz que nos anunciaba Huxley, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Reivindicar la necesidad, la importancia de la vuelta a las escuelas de las humanidades, por la cuenta que nos trae. Porque si apostamos por darnos, con perdón de la expresión, un tiro en el pie y vaciamos nuestro sistema de enseñanza y de valores
de las humanidades, de los valores humanos, entonces evidentemente estamos rendidos a lo que pueda suceder, que es un mundo dominado por aquellos pocos. Antes lo comentaba la directora de la cátedra, ¿no? Por un mundo dominado por unos pocos, que son los que tienen la posibilidad de decidir. Y ahí volvemos a la primera, o una de las primeras secuencias que yo les proyectaba, ¿no? Que son los tecnólogos como tutelando, ¿no? Como vigilantes, ¿no? De un nuevo sistema que se está empezando a desarrollar. Entonces, ya no son los ciudadanos los que eligen, sino parece que hay otras personas, unas élites, que son las que van a ir decidiendo las políticas mundiales, etcétera. Ese es el peligro que entraña todo esto, al final de todo. Y todo comienza por algo tan sencillo como decía Malala, ¿no? La niña esta que tuvo un atentado pakistaní, que decía que un lápiz, un niño y un profesor o una profesora eran las armas más poderosas que existían, ¿no? Aquello que decía Kant el lema de la Ilustración, sapere aude, atrévete a saber, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te atreves a saber, entonces tú eres culpable de tu minoría de edad, en términos intelectuales, en términos de pensamiento crítico. Si no favorecemos la educación de ciudadanos libres, entonces lo que estamos favoreciendo es la generación de ciudadanos esclavos, aborregados, que no piensan, ¿no? Ese es el principio. Entonces coincido con usted. Nada, muchas gracias. Con esto sí, vamos a dejarlo. Ay, sale mal. Uy, muy rápido. Vamos a tener más congreso. Esta va a ser la última pregunta, muy, muy rápida. Sí, sí. Buenos días. En primer lugar, quería dar la enhorabuena. Y mi aportación es una pequeña reflexión, pero creo que profunda. Es necesario, y lo han expuesto muy bien, que haya una ética normativa o distintas éticas normativas. Pero por ser personas, hay una ética más profunda propia del hombre. Dostoyevsky, por ejemplo, decía que cuando no tenemos corazón, somos extraños a nosotros mismos. Y el Papa Francisco, que me ha impresionado, hablando de la inteligencia artificial, señala que tanto el razonamiento como la voluntad son predecibles, pero no lo es la intimidad de la persona. Entonces creo que junto con el desarrollo maravilloso de todas estas técnicas, quizá algunas personas tenemos que, yo misma, profundizar mucho más en la auténtica ética de las que más pueden alimentarse las otras, que es la que nos corresponde por la suerte de ser personas. Muchas gracias. Muy bien. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Era una aportación más que una pregunta, ¿no? Vamos a las humanidades, pensamiento kantiano, sin desprendernos de la tecnología, sino haciéndola servir como herramienta. Como tendremos el congreso para debatir todo esto, finalizamos ahora la primera sesión. Quiero dar las gracias al profesor Fernando Llano y continuamos. Muchas gracias.